Alcalá de Júcar, Albacete, 25 de febrero de 2022. Escapada de varios días al corazón de Albacete para conocer un territorio desconocido. Día 1. Madrid, a Alcalá de Júcar. El madrugón y una nubosidad amenazante tomaron un protagonismo inusual. Superamos Cuenca y nos desviamos por la autovía de Valencia hacia las hoces del río Cabriel. Pasamos de un paisaje llano manchego a una carretera que se precipitaba por un desfiladero. Así que nos paramos a inmortalizar ese momento mágico bajo una llovizna que se agradecía. Era Alcalá de Júcar. Casas blancas, bajas, imbricadas, incluso horadadas en la propia roca, daba un aspecto armonioso con influencia de un pasado árabe y en la cima un castillo presidiendo majestuosamente ese pintoresco pueblo de Castilla-La Mancha. Por ello, ha sido declarado conjunto histórico-artístico y bien de interés cultural. Aparcamos y nos desplazamos hacia el núcleo histórico. Se nos abrían unas vistas que ya presagiaban belleza de ese pueblo de Albacete. Sobre el meandro del río Júcar, lo primero que llama la atención es su puente romano, que se ha convertido en el icono del pueblo por excelencia y sin duda es uno de los lugares imprescindibles que ver en Alcalá de Júcar. Era paso obligado del camino real de Castilla a Levante. Cobró gran importancia en los siglos XIV y XV por ser un puerto seco aduana. Desde lo único que se oye es el murmullo del agua, que sin quererlo te traslada a un paraíso que culmina con esa panorámica inolvidable del margen del Júcar. ¡Qué maravilla! Tras cruzar el puente que accedimos al casco antiguo de Alcalá de Júcar, y al girar a la derecha la calle se empina y de qué manera. Al llegar a una pequeña plaza nos encontramos la iglesia de San Andrés, construida en el siglo XV y ampliada en el XVIII. Ha sido construida con gruesos sillares. Su planta es de cruz latina, con una sola nave. El cimborrio data de 1960. Cuenta también con dos puertas de arcos de medio punto. Frente a la puerta principal se encuentra el pretil y la lateral da un edificio del ayuntamiento. Seguimos subiendo, a través de calles cortas y retorcidas. Es la tónica general. Las piernas se habitúan. Durante el camino se observa que Alcalá de Júcar está lleno de casas-cueva excavadas en la propia montaña. Algunas, como la cueva de Masagó y la cueva del Diablo, se pueden visitar. Estaban cerrados y lo dejamos para la tarde. Esa cueva del Diablo se encuentra muy cerca del Museo del Cine, una pequeña exposición de elementos cinematográficos en el edificio que fue el antiguo cine del pueblo. La extensión termina en la parte más alta del pueblo, donde se sitúa el castillo de Alcalá de Júcar. La lluvia hizo acto de presencia, mojando a un bando de variados pajarillos muy confiados. Una pareja de colirrojes tizones y un jiguero se dejaban fotografiar. Entramos en esa fortaleza de origen musulmán de la época almohade del siglo XI. Después pasó a manos cristianas por Alfonso X en 1213. El aspecto actual se debe a las fortificaciones del siglo XV llevadas a cabo por el marqués de Villena. Desde allí se tienen unas preciosas vistas del río y del casco antiguo. Incluso se ve la peculiar plaza de toros de forma elíptica. El castillo es pequeñito, un solo torreón, con dos pequeñitas torrecillas de planta circular. En el exterior quedan restos de una muralla primitiva de la población. Su interior está ocupado por una exposición sobre la historia y la cultura de la comarca de Alcalá de Júcar. Dentro del propio recinto hay una vivienda típica del valle del río Júcar. Son las llamadas casas cueva del castillo. Son fruto del esfuerzo de sus habitantes, excavadas a pico y palo, sobre roca blanda, la caliza. Estas casas compartían la vida de las personas y de los animales. Después de comer decidimos entrar en la cueva del Diablo. No defraudó a las expectativas sin duda. Pertenece a Juan el Diablo, un vecino del pueblo que ha trabajado durante 40 años los estratos sedimentarios para dar con largos pasadizos, recovecos, salas o terrazas. De hecho, alberga una exposición de objetos antiguos que había en las casas del pueblo, como teléfonos, vajillas, muebles. Para que os hagáis una idea de lo grande que es, se entra por un lado y se sale por la parte más alta del pueblo. Destaca la cueva del rey árabe Garadén, situada en la primera planta por su enorme galería. Nos tomamos un descanso en la terraza de su restaurante y disfrutamos de las vistas. Al sacar la cabeza divisamos el imponente pared vertical con el Júcar en el fondo. El tiempo se detuvo para saborear esa belleza de la naturaleza. Ese instante duró poco.
con sus granizos particulares, nos despertaron del sueño. Contrastaban sus colores negros con el blanco de la roca. Una vez visto los lugares más importantes, bajamos para hacer el recorrido de la ruta del agua. Nada más cruzar el puente romano, hay un pequeño sendero a la derecha, que es donde comienza la ruta. Bordea todo el pueblo, entre el río Júcar y el sustrato rocoso.